Bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal. Hoy vamos a continuar con nuestra serie sobre ecuaciones diferenciales ordinarias, conversando con un par de ejemplos más sobre otras ecuaciones diferenciales que se originan de manera experimental. Una de ellas es la ecuación poblacional, ¿ok? Entonces vamos a ver hoy el modelo de propagación de una epidemia. Y esto empieza con una observación experimental de biología, o sea, de los biólogos, que es más o menos que el crecimiento de una población en un modelo en un cierto momento dado, o sea, si yo tengo un ambiente controlado, ¿okay? Un bioma controlado, en el cual estoy contando la población de una cierta especie en un instante de tiempo. Okay, yo estoy contando los individuos más o menos aproximadamente, y esto es la población de esos individuos. Entonces, el crecimiento de la población, la variación de la población en el tiempo, el crecimiento de la población va a ser proporcional a la población que hay en el instante dado. Esto, por ejemplo, se aplica muy bien, sobre todo para modelos de elementos muy pequeños, así como, por ejemplo, las bacterias. Las bacterias que se reproducen por división celular. El número de individuos que se están reproduciendo en un cierto número de tiempo es una constante que depende del tiempo que tarda una bacteria en reproducirse. ¿Okay? Entonces este es un modelo que se ajusta bastante bien a las bacterias, pero en general los biólogos, bajo algunas condiciones, pueden asumir este mismo modelo de crecimiento poblacional para otras especies. ¿Okay? Entonces esto es un modelo de crecimiento poblacional. Muy bien. Dicho esto, entonces ahora nuestro problema es parecido. Pero ahora yo tengo un medio controlado en el que yo estoy midiendo, para empezar, la cantidad de individuos que hay en un cierto momento, ¿ok? En ese ambiente controlado, ¿ok? Entonces, esta función de t es otra vez igual al número de individuos en un instante t, ¿ok? Yo estoy midiendo eso y yo quisiera saber cómo se porta la variación de un virus cuando yo introduzco una persona con un virus, ¿ok? ¿Cómo es el contagio? ¿Cómo se propaga el virus? Entonces, en los dos casos, esto cuenta el número de individuos, ¿ok? De una población que está en un medio, en un ambiente, en un bioma controlado. Y ahora la gracia es que para nuestro experimento 2, ¿okay? Por ejemplo, esto es una ciudad, ¿okay? O esto es un medio controlado de ratones en un laboratorio. Lo que importa es que yo voy a introducir aquí un individuo nuevo que tiene un virus. Y entonces, a partir de la introducción de esa persona que tiene el virus se va a empezar a propagar. ¿Okay? Y la manera de contar, entre comillas, cuántos virus hay, realmente no es contar los virus, sino la cantidad de personas infectadas. ¿Ok? Muy bien, entonces, ¿cómo se va a propagar el virus? Para empezar, necesitamos entender que el virus no se va a propagar solamente de manera proporcional a la cantidad de personas que hay, que en efecto va a ser proporcional a eso, ¿ok? Y que lo hayan contraído, sino también con el respecto al número de personas que no se hayan expuesto al contagio, ¿ok? Entonces, si nuestro X, en lugar de contar a todos los individuos de la población, está contando en un cierto momento dado al número de individuos contagiados, ¿ok? Entonces estamos contando a los individuos que tienen el virus. ¿Ok? Muy bien. Entonces, la X'
va a ser proporcional a la cantidad de personas que tienen el virus, ¿ok? Esto va a ser igual acá por X de T, pero además va a ser también proporcional a las personas que no se han expuesto todavía al contagio. Digamos que esta cosa que está aquí es otra función nueva que la vamos a llamar por un momento Y de T. Entonces, Y de T son los individuos sanos, el número de individuos sanos. Y entonces, si yo introduzco a la persona, a la persona que estaba infectada, la introduzco en un instante en el cual en mi población no hay variación de número de individuos. O sea, porque básicamente la hipótesis es que los virus se reproducen mucho más rápido que las personas. ¿Okay? Por lo cual la propagación instantánea de un virus en un momento es mucho más rápida que la de las personas que vayan a nacer o morir. Entonces podemos suponer que la velocidad de contagio en ese instante pasa en un lapso de tiempo en el cual la población total, esta población total, era constante. Entonces, si yo estoy en un instante T0 o en un incierto intervalo, ¿ok? O sea, estoy en un incierto intervalo, vamos a llamarlo así, A, B, en el cual dentro de esta franja de intervalo la población total es igual a N, pues no ha variado todavía, ¿ok? Quiere decir que el próximo individuo va a nacer un poquito más acá, en alguna parte, ¿ok? Y el anterior nació un poquito más acá, en alguna parte. Pero justo en este pedacito ahorita no hay variación. Digamos que hay en individuos. Entonces, en ese caso, lo que estamos diciendo es que X de T más Y de T es constante. Entonces, ¿cuántos individuos hay en total? Bueno, hay N, que eran los individuos que están en la población total, más el individuo nuevo que yo introduje, que era el que tenía el contagio, el que llegó en avión, digamos, o en barco que tenía el contagio. Eso es N más 1. De aquí podemos despejar alguna de las dos, X o Y, la que ustedes quieran, por ejemplo, Y. Esto es N más 1 menos X. Y si sustituimos esto en la ecuación original, entonces nos queda que X' de T es igual a K por X por N más 1 menos X. Y este es el modelo básico de propagación de una epidemia. ¿Ok? Modelo de propagación de una epidemia. Un ejemplo diferente, ¿ok? Un ejemplo diferente de la física, vamos a hacer un ejemplo distinto, es por ejemplo el del modelo del resorte, de los resortes, el sistema de resortes que tienen dos masas. Vamos a ponerle esto de ejemplo 2. Entonces, en este sistema de resortes, lo que va a suceder es que yo tengo pegado de un sitio en el techo, con un ganchito, tengo pegado de aquí, en un cierto punto, un primer resorte, ¿ok? Que está atado de una primera masa, ¿ok? Masa 1, ¿ok? Y tengo luego otro resorte pegado a esta masa 1 que está a su vez pegado a una masa 2. Masa 2. El primer resorte tiene una cierta constante de elasticidad, ¿ok? Vamos a llamar a la primera constante de elasticidad K1 y el segundo resorte tiene una constante de elasticidad K2. ¿Ok? Y entonces tenemos un sistema de movimiento en el que yo suelto las dos masas, ellas se empiezan a mover hacia arriba y hacia abajo, las dos, con unas ciertas velocidades. Y hay unas ciertas compresiones y estiramientos de los dos resortes. La manera en que esto se entiende es utilizando la ley de Hooke. De esta manera,
el primer resorte, ¿ok? El primer resorte, el de acá, está ejerciendo una fuerza sobre la masa 1 que es contraria al estiramiento que le causan a él. Entonces, la fuerza del primer resorte es de la forma menos la constante por el desplazamiento 1. Vamos a llamar este x1. Menos k1 por x1, que por supuesto depende del tiempo, ¿ok? Mientras que la fuerza que actúa sobre el segundo resorte, ¿ok? Depende de la segunda constante de elasticidad, ¿ok? Pero a su vez va a depender también de la posición o del estiramiento del primer resorte. Entonces, la cuestión es que este segundo resorte se puede estirar o contraer con un cierto movimiento x2, pero en la medida en la que el primero se estire, el segundo se contrae. Y en la medida en la que el segundo se contraiga, el segundo se estira. Entonces hay una componente que es contraria al x1, por lo cual la fuerza del segundo resorte va a ser de la forma K2 por x2 menos x1. ¿Ok? De tal manera entonces que la fuerza neta del sistema es la suma de estas cosas. La fuerza neta del sistema es de la forma menos K1 por x1 más K2 por x2 menos x1. ¿Ok? Entonces, por la segunda ley de Newton, vamos a saber que el desplazamiento del primer punto, ¿ok?, que vendría siendo x1 segunda, la segunda derivada respecto del tiempo, esa es la aceleración la ecuación de aceleración de la masa 1, ¿ok? Va a ser igual con la fuerza, ¿no? Entonces va a ser masa 1 por aceleración, va a ser igual a menos K1 por x1 más K2 por x2 menos x1. ¿Ok? Sin embargo, la fuerza neta ejercida sobre la masa 2 se debe únicamente al alargamiento del pedazo K2. ¿Ok? Y en este caso, entonces, vamos a tener otra vez por la segunda ley de Newton, vamos a tener que m2 por x2 segunda respecto de t es igual a menos k2 por x2 menos x1. ¿Ok? Y esto me da un sistema de dos ecuaciones diferenciales con dos funciones. ¿Ok? No lo vamos a resolver hoy, ese no es el objetivo de hoy, sino ver simplemente cómo a partir de algún problema de tipo físico, biológico, químico o cualquier otro, se origina alguna ecuación diferencial. Entonces, muchas gracias por prestarnos atención hoy. Esperamos que este video haya sido de su agrado y de provecho, ¿ok? Modelos físicos o biológicos o experimentales que originan ecuaciones diferenciales. Muchas gracias.